Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes que se están conectando al en vivo de este día. Tengo el privilegio y el honor de comenzar esta semana, en la cual es una semana profética que está guiada y dirigida a madres extraordinarias, como dice el tema que se va a estar utilizando toda la semana. Sabemos que las mujeres, Dios las ha bendecido grandemente, que nos ha hecho dadoras de vida. Pero antes de empezar a desarrollar el tema de madres extraordinarias y de una mujer en la cual este día vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, esperando que cada uno de ustedes se esté conectando a este en vivo que llevamos por medio del ministerio profético de Mujer Levántate y Resplandece. Padre amado, en esta noche venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de estar en esa transmisión. Espíritu Santo, sea usted poniendo la palabra precisa, que sea usted hablando a los corazones, Señor, que van a escuchar, que van a ver esta transmisión en vivo o los que lo verán en diferido. Padre, ate y sujete todo espíritu que vaya a estorbar, Señor, para que esta transmisión llegue. Señor, le pido que tome control del internet, de la lluvia, Señor, que ya estamos en esa época. Señor bendito de gloria, que su palabra quede totalmente expuesta y llegue a los corazones en los cuales usted hablará en esta noche. Muchas gracias, Señor, por todo lo que va a hacer y que mis pensamientos, Señor, se alineen a los que el Espíritu Santo tiene con usted juntamente, Cristo Jesús. Amén y amén. Como decía, doy gracias por estar en esta semana profética de Madres Extraordinarias. Y el texto base que se tiene para esta semana de Madres Extraordinarias está tomado en Salmos 127:3, que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Miren lo que el Señor nos está diciendo a cada una de nosotros, a usted y a mí, las que tenemos ya el privilegio de ser madres, que herencia de Jehová son los hijos. Y cosa estima el fruto del vientre. Bendito vientre de cada mujer que ha dado a luz. Y de aquellas que esperan hacerlo, también los bendecimos. Damos la bienvenida a mi hermana María de Verajano, también a mi hermana Tania Mendoza y también a todas aquellas que se van a ir conectando este día. Bueno, vamos a hablar de madres extraordinarias este día, hermana Susana Aguilar, que el Señor me la bendiga también en esta noche. Vamos a hablar de una mujer. Yo cuando se me dijo de lo que íbamos a tratar esta semana, de las madres extraordinarias, empecé a pensar, bueno, ¿y de qué madre voy a hablar este día? ¿De qué mujer que registra la palabra voy a mencionar? Porque hay muchas madres extraordinarias registradas en la palabra. ¿Y sabe quiénes son madres extraordinarias? Sí, tú y yo también. Porque somos hijas de Dios y Dios ha bendecido nuestro vientre para que tú tengas tus hijos que tú tienes ahora y que yo tenga mis hijos. Ahora, de nosotras va a depender cómo los vamos a formar cuando los estamos enseñando, cuando los estamos educando, y ya no se diga con la ayuda de la palabra. Pero hoy vamos a hablar de una mujer que es María, ¿sí? María, la Madre de Dios. Esa mujer extraordinaria, la cual no le importó realmente arriesgar su vida misma para traer acá a la tierra al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra en Lucas 1, 26 y 27, que vamos a dar lectura. Lucas 1, 26 y 27. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Mire que llega ese ángel donde ella, llega el ángel Gabriel
a darle buenas noticias acerca de lo que Dios va a hacer con ella. Pero en ese momento, imagínense, hermana, usted ver un ángel que se le presente. Hermana Martita Urrutia, imagínese usted está ahí y le diga: Martita, Dios te bendiga, bendita eres entre las mujeres. O mi hermana Lisette Sánchez, que ya está conectada, Dios me la bendiga, mi hermana. Imagínense, el ángel se nos aparezca y nos dé esa salutación, nos haga decir, nos quedamos nosotros así. Y ¿verdad? Porque no es nada fácil realmente tener esa presentación de un ángel a nuestra vida. Pero fíjense que también algo bien importante, bien peculiar es acerca de que María no era una persona que tuviera una edad más de 20 años. Porque cuando ella estaba en la etapa del desposorio, que es lo que se le llama en las costumbres judías y en ese tiempo, en la era de María, duraba un año, en la cual venía, ¿verdad?, el joven que estaba interesado o el hombre que estaba interesado en la dama y llegaban a donde los padres y ambos se ponían de acuerdo y duraba un año. Durante ese año, esa persona, el hombre, preparaba la casa, ¿verdad? Pero en ningún momento ellos podían tener ningún contacto físico. En ningún momento ellos podían tener relaciones íntimas. Aunque en ese año prácticamente ellos era como que estuvieran casados. Pero se dice que la edad en la cual se cree que María tenía, oiga bien, podía ser entre la edad de 13 y 17 años. Imagínense esa jovencita. Pongámosle 17, para que no nos sintamos que estaba muy jovencita de 13. Pero esa era la edad que tenían por costumbre en ese tiempo. Pero imagínense que María tuviera 17 cuando se le aparece el ángel. Era una jovencita realmente. Era una jovencita en la cual el ángel se le estaba presentando, ¿verdad? Y a continuación vamos a leer qué son las buenas nuevas que le lleva a María. ¿Cuál es la noticia que le lleva a ella? Y continuando en Lucas 1, del 30 en adelante, dice así. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le llamarás de su nombre Jesús. Mire lo que le está diciendo el ángel a María. Le dice que va a concebir en su vientre, que va a tener un hijo y que le va a llamar Jesús. Eso lo encontramos en Lucas 1:31. Este le dice en el 32 y vamos a llegar hasta el 34. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire lo que le está diciendo el ángel Gabriel a María. Mire lo que le está diciendo a esta mujer que va a llegar a ser una madre extraordinaria. Está preparando a esta jovencita para que tenga al que todo mundo estaba esperando. Porque mire, desde que Eva fue destituida del Edén, se dio la promesa que vendría un redentor para la humanidad. Inclusive Eva misma estaba esperando. Eva creyó que Caín era ese redentor. Y por lo tanto, Eva le dio mucha atención a Caín. Por eso Caín se creía muy importante. Pero mire para Eva lo difícil que fue ser madre y tener un hijo, el cual mata a su otro hijo. Y aparte de eso, aparte que ella pierde a Abel, también su hijo, Caín, es desterrado. Pero desde ese tiempo, desde Eva, se espera al Redentor. Y cada mujer israelita, hebrea, judía, en el tiempo en que estaban, esperaban ser la mujer escogida para tener al Mesías. Y mire que en este momento el Señor decide que María, esa jovencita de 17 años que vivía en Galilea, en Nazaret, de donde nada bueno sale, dijo por ahí una persona en la Biblia, ¿verdad? Porque Nazaret se consideraba un pueblo hostil, donde había mucha situación de maldad, donde no era nada bueno lo que se daba en ese lugar. Imagínense que ahí decide Dios
visitar a una mujer que tenía el favor de Dios, que fue María. Y en el 34 le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya habíamos hablado que María estaba en el desposorio con José. Era un año en el cual se daba ese tiempo, pero durante ese año ellos no vivían juntos, sino que ellos estaban haciendo todo el proceso, José viendo por la casa y todo lo que en la cultura judía se daba. Entonces, realmente, imagínense, usted le dice, va a ser madre, ¿vea? Y usted está en el tiempo de que está preparando para su boda, ya puso fecha. Imagínense que ahora estamos en mayo y usted ha puesto fecha para diciembre casarse. Ya está comprometida, va en su 5º mes comprometida, ¿verdad? Y llega y le dice, va a ser madre. Pero ¿y cómo? Si yo todavía no me he casado, no he tenido ni voy a tener relaciones íntimas con él porque no estoy casada. Entonces en esa situación se veía María. Ella no comprendía, no entendía lo que realmente el ángel Gabriel le estaba transmitiendo y lo que Dios iba a hacer en lo extraordinario de ella, porque ella iba a ser una madre diferente, por el hecho de que iba a ser de una manera que el Espíritu Santo lo iba a hacer. No iba a concebir y ser madre como tú o yo lo hemos hecho, como la manera que Dios diseñó hombre y mujer y luego que nos conociéramos y tuviéramos a nuestros hijos. No era así la manera como María le iba a ser madre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínense toda la información que María en ese momento está procesando. Esa jovencita, yo quiero que ustedes se imaginen a esa jovencita de 17 años, que era la edad aproximada que María tenía. Y se le estaba otorgando todo este privilegio, se le estaba diciendo toda esa información acerca de que iba a ser una madre y que lo iba a hacer por medio del Espíritu Santo y que ese hijo iba a ser llamado Hijo de Dios. Era para que cualquiera quedara en shock, no entendiera ni procesara en nuestra mente finita que tenemos como seres humanos. Y luego le dice en el 36 que Elizabeth ya tenía 6 meses de quedar embarazada, porque en los versículos anteriores de Lucas vemos acerca de otra madre extraordinaria, de algo extraordinario que Dios hace con Elizabeth y su esposo, porque Elizabeth ya era una mujer que dice que era estéril. Se dice en las lecturas que quizás tenía como unos 70, 80 años. ¿Se puede usted imaginar, hermana, a alguien embarazado a los 80 o 70 años? Realmente era algo extraordinario lo que Dios hizo sobre el vientre de Elizabeth. Fue algo que Dios hizo para ellos, ¿verdad? Y podemos ver que Zacarías, cuando el ángel se le presenta, no lo pudo creer. Por lo tanto, dice la palabra que él quedó mudo hasta que su hijo nació, fue soltada su lengua. Entonces, cuando ya tenía 6 meses, el hijo que estaba puesto en el vientre de Elizabeth, que fue también ser una madre extraordinaria a esa edad, porque Dios permitió eso, o sea que Dios, mire, rejuveneció todo lo que es su aparato reproductor. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener fe en ese Dios que todo lo puede hacer. Inclusive aquí mismo leemos acerca de que para Dios no hay nada imposible. Lo dice el versículo 37 y se lo dice el ángel Gabriel en este diálogo que está teniendo con María. Porque nada es imposible para Dios. Por lo tanto, hermana que se están conectando, hermanas que están ahí, Lilian López, para nada es imposible para Dios. Todo lo que nosotros necesitamos, si Dios cree que es necesario, Dios lo hará. El proceso en el cual estamos viviendo, el Señor va a actuar, porque nada es imposible para Él. Él hizo que Elizabeth, una mujer mayor, estéril, y su esposo, por lo tanto, también era mayor,
pudieran dar a luz a ese niño. ¿Y saben quién era? Era Juan el Bautista. También era un escogido de parte de Dios. Dios hizo ese milagro extraordinario, hizo ser una madre extraordinaria a Elizabeth como a María. Y entonces le cuenta todo esto a María, vea. Y mire la respuesta que María le da en el versículo 38. Después de esta conversación, después de que María está hablando con el ángel, imagínese usted hablando con un ángel, hermana, ¿verdad? No sé si soportaríamos esa impresión, ¿verdad? Lo que se da en el ambiente espiritual. Pero María le dice en el versículo 38, estamos leyendo Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire qué poderosa palabra desató María. Hágase conforme a lo que diga tu palabra. Le hemos dicho así al Señor cuando Él viene y nos dice acerca de un ministerio, acerca del servicio, acerca del proceso de que estamos llevando aún como madres. Hágase conforme a tu palabra. O venimos y le decimos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué mi hijo, Señor? O sea, ¿cómo reaccionamos realmente a lo que Dios nos está diciendo? A la promesa que Dios nos está entregando. Ya sea que el Señor utilice personas porque Dios lo hace. O la misma palabra, cuando usted va y lee, el Señor le habla. Porque la profecía más recta y exacta es la que está en la palabra. ¿Cómo reaccionamos realmente? ¿Cómo hemos reaccionado este tiempo atrás nosotros a donde estamos ahorita? Y cómo vemos las circunstancias como madres y como hijas de Dios, como siervas del Señor Altísimo, como esposas, en ese proceso en el que están, porque no dudo que más de alguna de ustedes está en un proceso. Pero realmente María le dijo, hágase conforme a tu voluntad. Que esa palabra se cumple. Mire, yo quiero que veamos algo bien importante aquí. María tenía 17 años. Ella estaba comprometida con José en su desposorio. Pero realmente María se iba a enfrentar a una situación difícil por el hecho de aceptar quedar embarazada por medio del Espíritu Santo, porque nadie le iba a creer, nadie iba a entender lo que realmente estaba pasando. Y así pasa muchas veces, hermano, pastor, siervo, amigo que está conectado o vas a ver esta transmisión. Nadie te va a entender muchas veces. Muchos quizás te van a señalar, muchos quizás te van a criticar y van a decir, qué raro lo que le está pasando a esta persona. Qué raro lo que le está pasando a su hijo. O muchos te van a criticar como mamá que has sido. O quizás tú misma te vas a cuestionar y decir, Señor, ¿qué es lo que he hecho para que mi hijo esté haciendo esto o mi hija esté haciendo aquello? Pero yo te digo algo, si el Señor te ha entregado una promesa, si el Señor te ha dicho que tu casa y tú servirán a Jehová, créelo, porque eso lo dice la palabra. Pero tenemos que ser como María. Señor, hágase como tu voluntad, y creyendo, porque María no estaba viendo cómo, o sea, imagínense decirle, vas a quedar embarazada, el Señor vendrá como tu sombra y tú vas a dar a luz al Hijo del Señor. O sea, tenía que abrirse un entendimiento, una revelación en el mundo espiritual para que María pudiera entender y captar. Y estamos hablando que María era una jovencita aproximadamente de 17 años. Pero las cualidades aquí de María, nosotros podemos ver que era una joven sincera, adoraba al Señor, inocente, hermanos. Inocente porque ella estaba en su preparación de llegar a ser esposa y después madre. Pero ¿saben qué hay que destacar aquí en esta joven María? Es que su confianza estaba plenamente en Jehová, en su Señor. Y ella dependía totalmente de Él. Ese día, que tu confianza esté plenamente en el Señor, madre extraordinaria, porque eres una madre extraordinaria. ¿Sabe por qué? Voy a hacer un paréntesis aquí.
En el día en que tú decidiste ser madre, tu cuerpo empezó a tener diferentes comportamientos. Y las que son mamás, por ahí no sé qué digan yo, experimentaron al tercer, cuarto mes, empezaron a tener esas cuestiones de cambios, no querían comer, los olores les molestaban, su humor, la comida, empezaban a vomitar, se sentían mal. Y muchas quizás estábamos trabajando cuando estábamos en ese proceso, literalmente, o sirviendo al Señor, y aún así nos íbamos. El ser madre significa vida y muerte. ¿Por qué, hermanos? Muchas mujeres, cuando entramos al proceso de labor de parto, de labor, prácticamente sentimos que nos morimos. Muchas veces cuando terminan de la labor de parto entra un sueño que le llaman los doctores el sueño de la muerte. Pero aún así, y estamos con esos dolores de parto. Hay unas que se les facilita más, hay otras que nos costó más, hermano. A mí me costó 12 horas tener a mi niña. Realmente fue duro, para mí fue muy difícil. Pero miren, cuando a mí me dijo la enfermera, ella había coronado y me tardé media hora en que ella naciera porque yo ya estaba cansada de estar 12 horas luchando. Pero cuando la enfermera me dijo, mire, si usted no se pone las pilas, así como hablan acá en El Salvador, ¿verdad? Esa niña se la va a ahogar. Miren, me entró una fuerza, como dicen mamá, super mamá. Yo dije, no, mi hija nace. Y yo di mi última fuerza, mi último suspiro para empujar a mi niña y ella nació. Ahora, bendito sea el Señor, tiene 24 años. Ese es el espíritu de guerrera que Dios pone en ti como mujer. Ese es el espíritu de madre extraordinaria que Dios pone en tu vida. Esa garra de comparado como una leona que brinca por sus hijos. Así es Dios también con nosotros. Ese león de Judá que está cuidándonos a nosotros. Eres como esa gallina que pone debajo a sus polluelos. Así dijo el Señor a Jerusalén. Jerusalén, ¿cómo te quise? Arrollar como la gallina hace con sus pollos. Y después el Señor llora, hermano, llora. Porque sabe lo que le venía y lo que le viene a Jerusalén. Y estamos en esos tiempos, en la angustia del tiempo de Jacob, en lo que vamos a enfrentar en este tiempo y vamos hacia ello. Pero volviendo a María, podemos ver que María fue una mujer que dependió totalmente de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Depender totalmente de Dios. Y se dice que María fue a visitar a Elizabeth. Porque ahí, si seguimos ahí en la lectura de Lucas 1, se dice que ella se fue a visitar a Elizabeth porque ya el ángel le había dicho que ya tenía 6 meses, ¿verdad? Eran familiares ellas. Y se dice que habían como alrededor de 80 kilómetros de donde estaba María a donde vivía Elizabeth. Y en ese tiempo, hermano, no había Uber, no había InDrive, no había bus, no había microbús, no había moto, no había nada de eso. ¿Cuánto tiempo le llevó a María? No lo sé realmente. Pero María fue a visitar. O sea, no se dijo, y ahora me acaban de decir que voy a quedar embarazada, que el Espíritu va a venir a mí. Y sé que no, ella con gozo y regocijo tomó esa palabra, dijo, sí, aquí estoy, que se haga, y salió a visitar a su pariente Elizabeth. Y se dice, tal como le dijo el ángel Gabriel, que el niño sería lleno, en este caso hablando de Juan el Bautista, desde que estaba en su vientre. Así sucedió. Así sucedió porque leamos lo que dice en el versículo 41, Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la saturación de María, la criatura, dice, saltó de su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mire, desde el vientre Juan el Bautista, y así se lo dice, si usted da la lectura de Lucas del 1 en adelante, ahí va a ver la historia de Elizabeth, todas las instrucciones que el ángel le da, sucede. Y cuando llega, quiere decir que Juan el Bautista, ya él percibió que en el vientre de María venía su Señor. Y Elizabeth se llena del Espíritu Santo, y el versículo 42 dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.
Elizabeth estaba confirmando y bendiciendo el vientre de María. Así estaba afirmando Dios esa fe que María tuvo en decidir y aceptar el reto de ser madre del Señor Jesús. ¿Por qué reto, hermanos? Porque nadie le iba a creer fácilmente que ella había sido engendrada por el Espíritu Santo. Y hermanas y hermanos que nos están viendo, amigos, ministros, pastores, realmente ella tenía que enfrentarse a José. José iba a ser su esposo. ¿Y qué explicación le iba a dar a José ella sobre su embarazo? No era nada fácil lo que esta joven de 17 años aproximadamente estaba enfrentando, pero sí podemos ver que era una mujer de coraje, una mujer que confiaba totalmente en lo que Dios le había dicho por medio del ángel Gabriel. Y aquí el Señor, por medio de Elizabeth, le confirma realmente lo que Dios había puesto en su vientre. Y mira el 45 que a mí me encanta, que dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Qué le dijo el Señor por medio del ángel a María? Que ella iba a ser madre, que ella iba a ser engendrada por medio del Espíritu Santo y que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Mire qué maravilloso. Realmente María, dentro de las madres que relata la palabra, es una madre extraordinaria, porque lo que portaba en el vientre era extraordinario. Era extraordinario porque era nuestro Redentor, es nuestro Redentor, el que hoy por él usted y yo y todos aquellos que crean y confiesen con su boca que el Señor es su Señor, tienen la salvación de vida eterna. Él vino a pagar ese precio. Y María estuvo dispuesta. Estuvo dispuesta a ser esa madre y enfrentar lo que viniera por esa decisión. Póngase a pensar un momento en María. Ella estaba en un desposorio, estaba comprometida, ella se iba a casar. ¿Qué le iba a decir a José? Y cuando ella regresa con Elizabeth, porque se dice que se estuvo como unos 3 meses, que creería yo que es lo que ella esperó para que Elizabeth tuviera, porque si tenía 6 más 3, 9, que es el tiempo aproximado en lo que nace un bebé. Vean, entonces cuando ella regresa, ya María, ya su cuerpo había cambiado, ¿verdad? Ya empezaba a crecer ese vientre. Entonces, José, al verla, ¿qué cree usted? ¿Alguna vez ha pensado en lo que pudo haber sentido José cuando ve a María embarazada? ¿Qué pudo haber pensado José cuando ve a María embarazada? ¿Qué era lo lógico en la humanidad? Pensar que María tuvo que ver con otro hombre. Y se dice la palabra en Mateo 1, 20, 21, acerca de que José pensaba dejar a María. Ah, diríamos, qué cobarde José. No, hermanos ni hermanas. José amaba a María. Me imagino que a José le dolía su corazón porque él pensaba y creía que María lo había traicionado. Y aunque María quizá le contó y le dijo, para José no era fácil creerlo. Es que no era algo que se diera. Decir el Espíritu Santo, no. Pero fíjese que el Señor tenía el cuidado de todo esto. Y en Mateo 1, 20, 21 se le presenta el ángel Gabriel. Y le dice a José, le explica a José que no tiene que dejar a María, porque él pensaba dejarla. Cuando José hiciera esta acción, al dejarla a ella, él la estaba salvando a María. Porque en las costumbres era que si él iba y la delataba, o decía y exponía que María estaba embarazada y que él no la había tocado, lo que iba a pasar es que iba a tener una afrenta a María. La iban a sacar, la iban a apedrear y iba a morir. Entonces, José prefería en su mente humana, en lo que él creía, la dejo, hago como que yo le dejo carta de divorcio, vea, me voy, de esta manera yo salvo a María, me duele mi corazón, la amo, pero tampoco puedo aceptar esta situación porque él cree y se siente traicionado, vea, pero su amor hacia ella la hace también dejarla protegida. Y cuando se daba esa situación, en el caso de la mujer, pues no pasaba nada.
no les pasaba nada. Y eso era lo que José pensaba hacer. Pero el Señor actúa y le explica a José. Y ahí dice más adelante acerca que José no conoció a María hasta que dio a luz. ¿Qué significa conocer? En la palabra conocer significa que no tuvieron relaciones íntimas. Porque se respetó, porque eso era santo lo que había en María. Era nuestro Señor Jesucristo. Imagínense cómo va todo este relato y toda esta situación de llegar a ser esa madre de nuestro Señor Jesucristo. María tuvo que enfrentarse a muchas cosas. Bueno, no se va José, se queda José con María, el ángel se presenta y pues ella tiene más hijos porque la palabra dice que es el primogénito, significa que ella tuvo más hijos. No como muchos creen que María pues solo tuvo al Señor Jesucristo y unos creen que María es nuestra intercesora. No, es nuestro Señor Jesucristo porque lo dice la palabra. María fue el instrumento que Dios utilizó para que viniera nuestro Señor acá y se cumpliera la profecía. Pero imagínense a María. María se dice que cuando tenían ya 8 días los niños eran presentados al templo. Y el niño era llevado al templo. Y realmente allí se cumple una profecía, se dice acerca, ¿verdad?, de lo que le va a suceder al Señor Jesucristo. Y no es nada fácil. Leámoslo aquí en Lucas 2, 34 y 35. En el siguiente capítulo dice de la siguiente manera. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está pues para caída y para levantamiento de muchos de Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En ese momento, este hombre Simeón fue lleno del Espíritu Santo y desata esa profecía de Lucas 2, 34, 35 cuando tenía apenas 8 días de nacido. María entendió lo que le estaba diciendo. Imagínese usted, hermana, presenta a su niño, como lo hacemos ahora, ¿verdad? Que venimos a la iglesia y presentamos a nuestros hijos. En ese momento se desata la profecía y le dice que él va a ser traspasado por una espada para salvación de todos los demás. Desde ese momento María carga en su corazón y en su mente que su hijo va a ser sacrificado. ¿No cree usted que cualquier madre quizás llora, reclama, no soporta, se horroriza? No sé qué sentimiento podríamos sentir al saber que nuestro hijo va a ser crucificado en algún momento para cumplimiento de la palabra. Podemos ver entonces que María era una mujer que realmente estaba conectada con el Señor, porque María tenía que estar en el Espíritu para poder recibir esa palabra y aceptar y ver que cada año que cumplía el Señor Jesucristo, 1 año, 2 añitos, 3 añitos, Él se iba acercando el día que se iba a cumplir esta profecía en Él. No fue fácil para María ser madre. Desde que fue concebido y desde que nació, saber que su hijo tenía un ministerio otorgado por parte de Dios, que era el Hijo de Dios y que en su debido momento Él iba a ser sacrificado. Vivir con eso cada día, pensando cada día se acerca más y más. Si nosotros a veces con una enfermedad que tienen nuestros hijos, con solo el hecho de decir está hospitalizado, hasta se nos hacen agüita los ojos por nuestros hijos. Una gripe, un cólico, cuando están bebés y lloran, cuando somos mamás primerizas no entendemos bien el lenguaje del llanto de nuestros hijos. Ya con el segundo ya uno ya sabe, ¿verdad? Pero con el primero, ¿qué tendrá? ¿Qué pasará? ¿Por qué llora? Yo me recuerdo la primera vez, el primer día que llevé a mi hija, porque ella se tuvo que quedar en observación por el parto difícil que tuvo con ella. Yo no dormí esa noche, viendo si estaba respirando, porque se habla mucho de lo que a veces es bueno conocer. Yo después leí un libro que tenía que haber leído antes, ¿verdad? Pero
hablaba de la muerte de cuna, que a veces los niños dejan de respirar porque se les olvida, porque como cuando están aquí en la pancita, ¿verdad? Ustedes se han puesto a pensar cómo hacen los niños cuando están en el vientre para respirar, cómo es ese proceso. Maravilloso lo que Dios hace, ¿verdad? Porque nosotros al estar debajo del agua, si no somos expertos, yo no sé si 5 minutos ya nos soportamos y nos ahogamos, y los niños están adentro. ¿Cómo llega el oxígeno a ellos? Entonces los niños cuando nacen a veces se les olvida. Y ahí es donde a veces se da la muerte de cuna, que bebés se mueren, no respiran, entonces uno tiene que estar atento. Y yo recordándome eso, no dormí esa noche, cuidando a mi niña, ¿verdad? Pensando en eso. Pero después al día siguiente dije, bueno, no, yo voy a confiar en Dios. Vean. Imagínense solo eso y recibir la noticia que el hijo va a ser traspasado, que va a tener que morir, que va a tener un sacrificio. No, realmente María fue una madre extraordinaria. Fue una madre que Dios sabía de qué la había diseñado y por qué la había traído él a la tierra. Aparte de eso, también ellos estaban cumpliendo, porque tanto María como José, si usted lo ve en Mateo, ambos son de parte del linaje del rey David. Por lo tanto, se cumple lo que Dios le dice a David, que va a tener un reino que nunca va a dejar de existir. ¿Y cuál era ese reino? Y nosotros lo sabemos, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto José como María vienen de la descendencia del rey David. Entonces, todo eso, miren, se cumple tal como Dios y los profetas habían hablado. Y María fue la que tomó ese reto y decidió confiar en el Señor. Pero aquí vemos otro proceso, o sea que desde que María decidió ser madre, entra en un proceso de vida. Desde que es concebido, cuando nace y sabe a lo que su hijo se va a enfrentar. Realmente para María no fue nada fácil saber que su hijo iba a llegar a eso. Pero María, pienso yo, que ella tenía que estar muy llena del Espíritu y consciente de la palabra para entender y comprender lo que iba a llegar a suceder. Y muchas veces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que estar conscientes de que la palabra se tiene que cumplir en nuestra vida y en nuestros hijos, en el ministerio que ellos llevan, en la misión que ellos tienen. Me imagino que no es fácil para los padres cuando los hijos dicen, mamá, voy a ser un misionero. Deberíamos de sentirnos orgullosos y felices, ¿verdad? Porque sabemos que le está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero no todos piensan de esa misma manera. Y ahora depende del país que elijan a dónde ir. Porque si van a esos países donde realmente sabemos que los persiguen, que su vida está en riesgo cada día, no sé lo que una madre experimenta en ese caso. Les digo no sé porque no lo he vivido. Y hasta cuando nosotros vivimos podemos decir, porque muchas veces nosotros podemos decir, no, yo me voy a estar orgullosa, yo me voy a sentir así, yo voy a hacer eso, pero a la hora que ya estamos viviendo, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero María siempre tuvo ese modo apacible, esa manera de aceptar lo que iba a suceder. Y ella pues camina en el ministerio con su hijo, ve los milagros, todos ya hemos sabido acerca de que María, con ella se da el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo de convertir el agua en vino, cuando están en las bodas de Canaán, ¿verdad? Empieza a ver todo lo maravilloso que su hijo hace. Y podemos ver también acerca de que María era una mujer sencilla. Era una mujer que realmente el Señor la tomó en cuenta porque era una mujer que realmente ella hasta dice, ¿cómo es posible que yo sea? Y hoy te quiero decir a ti, mujer, que estás conectada ahí, hombre del Señor, que realmente no te sientas menos que nadie. Que no te sientas que tú no puedes llevar ese ministerio, que tú no puedes llevar ese servicio, que tú no eres digno de hacerlo. Porque si el Señor ha puesto sus ojos en ti, es porque Él sabe la capacidad que tienes y por qué Él te está llamando. No resistas al llamado que Dios ha puesto en tu corazón. María no lo hizo. Era una mujer sencilla, de un pueblo de Nazaret que la gente lo descalificaba. Pero dice la palabra que el Señor ve los corazones humildes y al altivo lo ve de lejos. Entonces, María tenía un corazón humilde. María era una mujer sencilla que Dios decidió
tomar de ella. No era, podemos ver que Dios no anda buscando el que tenga el más título, el que esté en la sociedad en una posición, el apellido de fulano. No, Dios pudo haber buscado a alguien de la proveniencia del sumo sacerdote en ese tiempo de María, la hija de él. No fue. Fue en Nazaret. Y fue una mujer humilde y sencilla que Dios dispuso, pero que tuvo el coraje de tomar el reto, de depender de Dios. Dios conocía el corazón de María. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que tú eres capaz de hacer. Dios sabe la fortaleza que tú tienes, lo que Él ha depositado en ti. Por lo tanto, no dudes de lo que Dios puede hacer contigo. Dios puede hacer maravillas grandes en tu vida, así como lo hizo en esta madre, María extraordinaria, que fue de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, María, se llega el momento y tiene que ver a su hijo sufrir. Tiene que ver a su hijo en la crucifixión. Yo no sé cuántos de ustedes han visto La Pasión de Cristo. Yo no la he visto, hermanos, les soy honesta. Ya tiene años de haber salido. Pero realmente las escenas son muy fuertes. Y lo que vivió el Señor Jesús fue más fuerte de lo que ahí se ve. Imagínense esa madre ver a su hijo que le dan bofetadas, que lo escupen, que le ponen la corona de espinas, que le dan los 40 latigazos, que en sus manos ponen esos clavos tan grandes, hermanos. Yo me imagino, imagínense el tamaño de este lápiz atravesado. Qué dolor para una madre. Si cuando nuestros hijos tienen un accidente o cuando están chiquitos y se caen, nos duele a nosotros y quisiéramos que nosotros fuéramos. Imaginemos a María en ese escenario, el dolor que ella sintió. Pero también ahí se da algo bien importante, porque vemos que cuando el Señor Jesús está ahí en la cruz, le dice: mujer, he aquí tu hijo. Le está hablando al apóstol Juan, que fue el único que se quedó, el amado del Señor Jesús. Y le dice a Juan: he aquí tu madre. Y lo dice en Juan que desde entonces él empieza y se hace cargo de María. En ese momento el Señor Jesucristo está desligándose de su madre terrenal, porque él va a pasar a ser lo celestial. Porque ya el Señor Jesucristo, su cuerpo terrenal muere en la cruz y resucita un cuerpo glorificado. Y entonces ya María termina su función de madre terrenal. Y ¿sabe qué? María acepta, porque luego María es su discípula y seguidora del Señor Jesucristo. Ya ella no se siente tan bien. Y algo que me llama la atención: yo soy la mamá de Jesús, a mí me tienen que hacer caso. Vea, yo tengo que estar en el mejor lugar. No, María nunca sacó ventaja de ser la madre del Señor. Ella se ubicó en el lugar que tenía que estar y el lugar que tenía su hijo. Y acuérdense que el Señor Jesucristo nos enseñó la lección, que nosotros tenemos que servir, y dijo que Él venía a servir, no a que nos sirvieran. Y lo podemos ver en el modelo de su madre, como ella también lo hizo. Y aquí vemos entonces a una madre extraordinaria, una madre que desde el momento que el ángel Gabriel la visitó y le dice que va a ser madre por medio del Espíritu Santo, toma ese riesgo. La vida y ministerio del Señor Jesucristo fueron 33 años. 33 años que María se mantuvo siendo esa madre extraordinaria en las diferentes etapas, porque no era fácil ser la madre del Señor Jesucristo. Recuérdense que cuando Él estaba algo pequeño y ellos van y el Señor Jesús se queda en el templo, y ellos no se dan cuenta y regresan, y ahí sale que María como que le llama un poquito la atención y le dice: yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Siempre el Señor Jesucristo le hizo entender, ¿verdad?, que tenía a su Padre Celestial y Él venía para cumplir lo de su Padre Celestial. Podemos ver cómo esta madre se convierte en una madre extraordinaria en la palabra. También hay muchas madres extraordinarias en la palabra, que no dudo que durante la semana todas aquellas hermanas o pastoras, siervas del Señor que van a estar hablando, nos van a hablar de ellas. Por eso les invitamos a que se conecten desde hoy lunes hasta viernes, que vamos a estar hablando de esas madres, y cada una de nosotros evaluemos lo que podemos tomar de ellas. Pero quiero que también sepa que usted
es una madre extraordinaria, porque usted, Dios le ha permitido, la que es mamá, tener a sus hijos. Vea cómo están sus hijos. Mire a dónde han llegado sus hijos. Recuerde todo lo que usted ha hecho por sus hijos. Las noches en que le tocó desvelarse, muchas veces, no sé cuántas mamás, yo creo que muchas que trabajábamos y teníamos a nuestros hijos chiquitos, llegábamos del trabajo y si nuestros hijos estaban enfermos, nos desvelábamos con nuestros hijos, nos levantábamos al día siguiente, íbamos todas clareadas, pero ahí íbamos a trabajar y estábamos pendientes hasta que ellos estaban bien. Ese amor que Dios nos pone a nosotras, esa bendición que Dios nos ha dado de ser madres extraordinarias y forjadora de naciones. ¿Por qué de naciones? Porque usted ha aportado y ha dado un hijo en el cual, si usted lo forma bien en los caminos de Dios, pueden ser personas que impacten esta sociedad. Así que vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por María, que realmente nos modela y nos enseña una mujer que dependía de Dios, una mujer que confiaba en Dios, una mujer que no tuvo miedo inclusive a la misma muerte que pudo haberse enfrentado si José la delataba. Su confianza siempre estuvo en Dios. Igualmente usted confíe en el Señor y Él hará en su vida. Declare con su boca, Dios le ha dado el poder para declarar. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él ministrándonos a cada uno de nosotros. Y yo desde ya declaro en el nombre de Jesús que sea bendita mi hermana Mirna Segovia, mi hermana Mari de Barajo, mi hermana Tania, mi hermana Lisette. Las bendigo y todas aquellas que están ahí conectadas, las bendecimos en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Y si usted puede poner ahí su petición, mi hermana Gesde López, mi hermana Elena López, hermana Susana Aguilar, si usted quiere poner ahí una petición y yo alcanzo a verla, vamos a orar por ella y vamos a dar gracias porque estamos poniéndosela a Dios. Lo importante es a quien usted y yo le estamos poniendo esa petición. Señor, te doy gracias este día. Gracias, Señor, por María, realmente esa mujer, esa joven de 17 años que la historia nos dice que tomó ese reto de ser la madre. En ese reto, Señor, su vida misma estaba en medio, pero Señor, tú la guiaste, tú sabías cómo era. Gracias porque por medio de ella hoy tenemos esa oportunidad de vida eterna, Señor, esa oportunidad de conocer la palabra, que haga rema en nuestra vida, de tener paz, Señor, en medio de toda situación, de saber, Señor, que nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, que tú nos has diseñado, Señor, para poder declarar palabra de bendición, porque nuestro vientre dio fruto, Señor. Gracias por nuestros hijos. Bendiga a sus hijos, hermana. Empieza a declarar palabra de bendición. Dígales lo que ellos van a llegar a ser. Declare en el nombre de Jesús que serán esos jóvenes y esas jóvenes que van a hacer y van a hacer cosas grandes, que van a llegar a esos lugares grandes donde Dios los va a posicionar, que nuestros hijos son cabeza y no son cola, que son inteligentes, que la gracia de Dios irá con ellos donde quiera que estén, que la misericordia de Dios estará día tras día con ellos. Padre amado, yo te doy gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por los hijos de cada hermana que está aquí conectada y las que verán esa transmisión, Señor. Te damos gracias por su vida. Gracias, Señor, desde el momento que tú permitiste, Señor, que esos vientres fueran fecundados, Señor, formados, entretejidos. Señor, tú vas a hacer. Bendito Dios, te alabamos. Bendito Dios, te glorificamos en este día, Señor. Espíritu Santo, sé tú ministrando cada mujer. Padre, tú conoces sus necesidades, Señor. Si hay alguien que necesita sanidad, en el nombre de Jesús declaramos que es usted, Señor, poniendo salud y medicina en los cuerpos de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Su palabra nos dice en Isaías 53:4 que por sus llagas hemos sido sanados y que todas esas enfermedades fueron puestas en la cruz, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Si es algo económico, Padre, sabemos que usted es el dueño del oro y la plata, lo dice su palabra, y que no hay nada, Señor, que usted no pueda hacer. Lo hemos leído aquí en Lucas 1:37. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? O makandiri basta ramashiri kara soma handa rababaisa ramamai tiribasti so.
Oh Marababai Kiribistire Mahanda Rababai Shikaraso. Oh Marababai Tiribasta Rababai Sikanda Rababai Si. Señor, gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por tu bendición diaria, por lo que nos das y por lo que nos vas a dar, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti encontramos ese Dios, ese Padre amoroso, el que extiende su mano a favor de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Martita Urrutia Rivera. Bendícela, guárdala, Señor, en su entrada y su salida, Señor. Tú conoces de primera mano sus necesidades, Señor, y en esta noche, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tu mano está a favor. Gracias por la vida de mi hermano Cifredo Sánchez, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos su familia, bendecimos sus hijas, bendecimos en el nombre de Jesús su esposa, Señor. Gracias por las provisiones. Gracias, Señor, por esas necesidades que te han expuesto y que tú, Señor, le vas a dar. Gracias por la vida de mi hermana Tania de Mendoza, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú tomas control de su cuerpo, Señor. Hablamos a ese páncreas, Padre, en el nombre de Jesús. Esa insulina, Señor, que su cuerpo ya no se vuelve resistente, sino que la acepta. En el nombre de Jesús bendecimos sus hijos, su esposo, Señor. Muchas gracias por la vida de mi hermana Mari, Señor. La bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Sea usted cubriendo, sea usted cuidándola, Señor. Igual a mi hermana Susana Aguilar, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos Bashikanda Ribibai Kita Rababai Sakaraso. Ora mamai taitarasoma dilibishti karasamahanda babashikarasa. Tu palabra nos dice, Señor, que no te vamos porque tú nos tienes con la diestra de tu mano. Así tienes a mi hermana Susana con la diestra de tu mano, Señor, obrando en su vida, abriendo caminos. Tú eres el que vas delante, Señor, de ella. Gracias por la vida de mi hermana Lisette Sánchez, Señor, esos retos que tiene. Gracias, Señor, porque tú la has puesto, Señor, al frente de este ministerio. La bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, declarando, Padre, que tú obras en su vida, que tú obras en su familia, Señor, en esas peticiones que tú conoces de su corazón, que tú estás, Señor, bendiciendo el ministerio, que estás proviendo, Señor, todo lo que se necesita en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por el ministerio, Señor. Mujer, levántate y resplandece. Gracias por cada mujer que forma este equipo, Señor, para llevar a cabo, Señor, esas transmisiones y todo lo que hacen en la semana. Muchas gracias, Señor, por cada una de ellas. Declaramos que tú las bendices, tú las cubres, tú las cuidas en el nombre de Jesús. Gracias también por la vida de mi hermana Sara Alvarenga, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tú obras en su vida, Señor. Declaramos que el bien y la misericordia están con ellos, Padre bendito, que tú eres escudo alrededor de ella y el que levanta su cabeza en todo momento, Señor. Es una palabra que encontramos en las Santas Escrituras, Señor, y eso hace rema en la vida de ella, Padre bendito de gloria. Muchas gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer, Padre. Que el inicio de esta semana de Madres Extraordinarias nos lleve, Señor, cada vez más a comprender, Señor, y a saber que el Dios que está con nosotros es un Dios grande, Señor. Padre, mi hermana Mirna Segovia pide oración en el proceso de parto de Andrea Díaz. Hoy venimos a declarar, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomas control sobre el parto de ella. Que eres tú, Señor, bendiciendo su vientre. Padre, que tú preparas ese lugar donde ella lo va a tener, Señor. Esos médicos, enfermeras, Señor, todo va a salir bien. Bendecimos a ese bebé. Viene con salud, con bienestar. Viene con tu bendición, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Gracias por la vida de mi hermana Liliana López. En el nombre de Jesús, bendecimos su vida, bendecimos cada día. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ella, Señor, en todo momento, Padre bendito de gloria. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Bendito Dios, te agradecemos que sea usted cuidando nuestras casas, Señor, cuidando a nuestras familias, cuidando a nuestros hijos, Señor, llevándolos cada día, Padre, porque sabemos que es usted el que nos cuida, porque el que no duerme, dice la palabra, cuida de nosotros. Aun cuando nosotros vamos a descansar, declaramos lo que dice la palabra en Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová,
me haces vivir confiado. Pero también dice la palabra que el que cree en Dios, que sus pensamientos están afirmados en Él le da esa paz que tanto necesitamos. Por lo tanto, Señor, yo te pido de manera especial que también pongas paz en nuestros corazones, que tanto se necesita hoy en día en este mundo, Señor, tan difícil. Gracias, Señor, por cada madre, Señor. Gracias por las madres que también nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlas, que ya muchas de ellas quizás partieron a tu presencia. Bendecimos a nuestras madrecitas y los que la tienen, que la bendigan y que den gracias a ti porque todavía pueden gozar, Señor, de ese privilegio de tener a sus madres. Padre, muchas gracias por todo lo que tú vas a hacer y lo que seguirás haciendo. Y desde ya te pido, Señor, por cada una de mis hermanas, pastoras o servidoras, Señor, o líderes que estarán esta semana. Bendice esta semana, Señor, profética de madres extraordinarias. Y así hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que se me ha dado este día de comenzar esta semana hablando de madres extraordinarias como hicimos en el caso de María. Pero no olvide y téngalo en mente que también usted es una madre extraordinaria porque Dios ha permitido que su vientre dé frutos. Y sus hijos que ustedes tienen son bendición porque herencia de Jehová son los hijos. Que el Señor me las bendiga grandemente. Pase feliz noche. Bendiciones para cada uno de ustedes.